¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos. Y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se los digo siempre, y espero la estén pasando genial el día, la tarde o la noche de hoy, chicos. Porque miren, como ya saben, desde el mes pasado, desde el mes de octubre, al estilo 19 de octubre, sí chicos, el 19 de octubre, por aquí lo estoy buscando aunque no lo va a aparecer, han llegado lo que es los cambios de balances en el videojuego. Ya saben, los cambios de balances son aquellas mejoras o estadísticas que le quitan a un mutante o incluso ambas en un personaje, en el cual ya tuvieron video en el canal, donde principalmente los protagonistas a los que les redujeron estadísticas fue lo que es el Asimov, el Elidron, otros mutantes por ahí como Spin Fury, Mimikrono Curva, entre otros. Entonces, obviamente en el canal han tenido videos ya jugando con el nuevo Asimov, con el nuevo Elidron, entre otros mutantes, chicos. Pero hoy toca lo que es el top 6 de mutantes que podemos usar después del cambio de balance. Sí, chicos, aquellos 6 mutantes que pasaron desapercibido o en realidad no tanto. Y bueno, vamos a mencionar qué fueron las mejoras que le aplicaron y por qué se pueden usar actualmente. Obviamente, chicos, no mencionaré aquellos que obviamente son muy obvios, o sea, valga la redundancia, pero por ejemplo, en el top no estará Asimov, que obviamente Asimov fue muy fuertemente nerfeado, pero todavía sigue siendo el mejor cyber del videojuego. No sirve de nada mencionarlo. El Hidrón, obviamente no lo mencionaré porque no fue bufeado, más bien lo nerfearon hasta el punto de casi desaparecer. Y bueno, va a haber otros mutantes que obviamente no mencionaré, pero que al final les diré pues por qué no son mencionados o porque técnicamente no los tocaron o ya se veían. Este top va reflejado más que todo a aquellos que ni tanto se veían, pero gracias a esta mejora puedes usarlo de manera un poco más recurrente. Así que chicos, será un top bastante sencillo. Obviamente esto no será en orden, pero obviamente lo diré. Así que chicos, vamos con el primer cambio que se puede notar y lo puedes usar sin problema, chicos. Estamos hablando del Hijo de la Tormenta, este mutante legendario sable con mítico que tiene la habilidad de respuesta. Dirán, Manu, ¿qué le han hecho al Hijo de la Tormenta? Pues no mucho, pero a la vez algo significativo. ¿Qué pasa? Que Hijo de la Tormenta es un mutante que se usaba o se usa actualmente para combatir incluso asteroides. Contra archivistas va muy bien, entre otras cosas, chicos. Un mutante que tiene una velocidad obviamente un poquito más rápida que el asteroide, por eso la hace contra el asteroide. Y bueno, si vamos a sus estadísticas base, ok, la velocidad sigue siendo la misma, una velocidad de 6.45. La vida también sigue igual, 4064 puntos, pero el chiste está en sus ataques, chicos, ya que le han mejorado sus ataques en un plus de 100 puntos. Dirán, Manu, ¿qué significa un plus de 100 puntos? Bueno, chicos, que aumenta un porcentaje de mejora. No se ve reflejado en base, pero sí cuando el mutante sube de nivel. Manu especifica un poco más. Ok, chicos, ahí obviamente vemos que su ataque es de 1594, pues ahora su nuevo daño real con la mejora es de 1651. Ojo, su ataque sable porque el ataque mítico pega un poco más. Ok, el ataque sable ahora pega 1651 de daño real y su ataque mítico es de 1697 puntos. Que este mutante pegue mucho más fuerte, ayuda más para combatir asteroides o cualquier mutante que sea más lento que él. Y bueno, ese no fue su única mejora, chicos, ya que la habilidad de respuesta se la mejoran de un 14% que él tenía a un 25%, por lo cual antes era un mutante sin habilidad, o sea, no se notaba su habilidad, y ahora que tenga 25% de respuesta, que es el porcentaje de respuesta más común de los sables. Uf, cuidadito con el Hijo de la Tormenta. Obviamente pronto tendrán video en el canal con él, pero ahora está increíble y un poco infravalorado. Bueno, todavía no se sabe mucho del cambio de él, pero está buenardo ahora el Hijo de la Tormenta. No roto, pero ahora se puede usar. Ahora, chicos, vamos con el segundo cambio que, bueno, en realidad fue el mejor afectado en este cambio de balances y sin lugar a duda ahora lo hace el mejor mutante de su gem. Y estamos hablando, chicos, del Gar Zombie Soberano, el mutante de incursión monogem necro que, bueno, con la mejora que le han hecho, pues ahora parece que
sin problemas es el mejor necro del videojuego, chicos. Bueno, Manu, dirán, ¿qué le han mejorado? Pues bueno, la velocidad sigue siendo la misma de 3.7, pero el buff gigantesco es en su vida, chicos, ya que este mutante poseía una vida de apenas 6.250 puntos. Bueno, de apenas. Eso aún así lo hacía entrar en el top 10 de mutantes con más vida. 6.250 lo colocaba como en el puesto número 7, si no me equivoco. Y bueno, chicos, le han subido por la cara 400 puntos de vida base. Ojo, de vida base en básico, lo cual si en platino en base eran 400, significan que en platino son 800 puntos. Matemáticamente es lo mismo, solamente que pues ya saben que el platino te hace el 100% mejor el mutante. Por lo cual esos 400 puntos de vida son 800 en vida base. Y ahora tiene una vida total de 7050 puntos. Y esto lo convierte en el segundo mutante con más vida del videojuego, por detrás de la Dama del Crepúsculo. Ahora es un tanque por excelencia. Y bueno, esto más que todo potencia a que puedas armarlo ahora más con fortalecimiento o con uno más de absorción, o incluso esto potencia increíblemente lo que es el Gar Zombie de respuesta, o sea, full respuesta. De hecho, que esa sería la mejor combinación actualmente del Gar Zombie. Eso lo potencia mucho, que tenga esa cantidad bien loca de vida. Como lo he dicho, también tendrán video en el canal jugando con Gar Zombie, porque como lo he dicho, ahora es el mejor necro del juego por la cantidad de vida que tiene. Obviamente el problema principal del Gar Zombie es el ataque individual, que pega muy poco, pero el ataque múltiple pega bastante fuerte. Sigue teniendo el mismo daño, así que por eso no menciono nada. Y bueno, la absorción de vida sigue igual, así que sigue teniendo una absorción de vida del 50%. Así que este aumento literal de 400 puntos de vida base es una locura total, que ahora es el segundo mutante con más vida. Ahora vamos con el tercero, chicos. El tercer mutante que ahora pueden usar también sin problemas, chicos. Y estamos hablando del grandioso Leviatán, chicos. Leviatán, este mutante zoomorfo con galáctico que tiene bastante tiempo en el videojuego. Últimamente lo hemos visto en la tienda más seguido. Y bueno, chicos, ¿qué le han hecho a Leviatán? Pues Leviatán, no mucho, pero algo que sí lo mejora como un zoomorfo. Primero que todo, su velocidad sigue igual de 4.17, lo que pasa es que aquí ven una velocidad diferente porque tiene orbe de velocidad. Pero bueno, chicos, ¿qué le han cambiado? Pues la vida, chicos. Le han mejorado la vida base en 200 puntos. Le han aumentado 200 puntos de vida base, por lo cual en platino tiene 400 puntos más de vida, lo cual ahora lo hace un poquito mucho más tanque. En realidad ese cambio lo hace ahora con tener más vida totalmente notoria. Eso puede hacer que ahora lo hagas un poco más agresivo en el tema de full daño o forta, la fortitanque, entre otras cosas. Y bueno, ahí no fue su única mejora, chicos, porque también le han mejorado la respuesta. Este mutante tenía una respuesta del 20% y ahora su respuesta es de un 25%. Ahora obviamente tiene mucha más respuesta y bueno, ahora es un mutante que se puede usar sin problemas. Obviamente en un meta de full cybers y galácticos se podría decir, obviamente Leviatán la tiene muy difícil, pero para combatir todo tipo de sables ahora tiene más respuesta, ahora es más vida y bueno, combinado con su daño de 1940 puntos, su múltiple de 1100, está bien, está muy bien el Leviatán. Y bueno, que desde un principio es un counter perfecto para el heredero, Urgans, entre otros mutantes que sean más lentos que él de respuesta. Y bueno, de sables, perdón, que ahora con su respuesta le va a quitar mucho, pero que mucho más. 5%, aunque no lo crean, suena poco, pero él tiene un buen daño, por lo cual la respuesta es algo notoria. Y bueno, chicos, el cuarto mutante que mencionaremos, de hecho, también le hicieron el mismo cambio que al Leviatán y es un mutante bastante reciente y estamos hablando de Fosforescente. Sí, chicos, este mutante doble necro con la habilidad de respuesta. Dirán, Manu, ¿qué le han hecho? Pues también, chicos, le mejoraron 200 puntos de vida base, por lo cual ahora tiene 400 puntos más en platino. Ahora tiene un poco más de vida. Su daño sigue igual de 2080 puntos, el múltiple de casi 1200. O sea, este tiene más daño que Leviatán, solo que es un pelito más lento y un pelito más
de vida. Obviamente esa versión que aquí están viendo es la versión de daño, porque en realidad su vida sería de 4.826 puntos, ahora mejorada. Y bueno, también como he dicho, mismo cambio que Leviatán, su habilidad de respuesta de un 20% a un 25%. ¿Qué pasa con Fosforescente? Que tristemente aún así con este cambio sigue siendo mucha mejor opción hacer un Gar Zombie de respuesta, porque claro, ahora con este buff de la vida, literal, hay tanta diferencia de vida que puedes armarlo full respuesta y aún así va a tener más vida que un Fosforescente. Entonces el cambio en el Fosforescente estuvo bien, se puede todavía usar para aquellos que no tengan Gar Zombie, se puede usar este con respuesta y bueno, ahora que tiene más respuesta y un poco más de vida se puede aguantar. Lo malo es que ya saben cómo están los necros en el meta. Tienen mucho counter, por lo que aún se nota que su vida sigue siendo muy pero que muy poca. No tan poca, pero sí se nota juntos con su velocidad que sí le hace falta más vida, pero se puede usar sin problemas para combatir veloces. Y bueno, lo que sea lo que vaya a favorecer los ataques con sus genes. Y bueno chicos, estos son los 4 mutantes que se pueden usar aproximadamente en Evo Alto y Evo Intermediario. Ya los demás cambios no fueron muy relevantes. Ahora voy a mencionar 2 cambios que sirven pero para aquellos para menores del Evo 35 o Evo Intermediario 50 tal vez por ahí como mucho. Pero tiene que saberse llevar chicos. El segundo cambio, mejor dicho, ahora... Un cambio que de hecho fue de los más grandes chicos fue el simulacro de combate. Así es chicos, este es el número 5 de los mutantes que ahora se pueden notar sin problemas en el videojuego. Simulacro de combate chicos, ¿qué le han hecho? Bueno, su velocidad sigue siendo la misma, velocidad de 3.51, ahí es 4.05 porque pues le puso un orbe de velocidad. ¿Qué pasa chicos? Que le mejoraron la vida de... 4.780 puntos a 5.380, o sea, una mejora de 600 puntos de vida, lo cual ahora mismo lo hace un mutante muy tanque, que de hecho es el factor que vas a aprovechar si eres menor al Evo 35 y después de todo es un mutante que se puede obtener gratis jugando el Mutants Genesis, que tienen guía en el canal, así que si eres menor al Evo 30, menor al Evo 35, necesitas un tanque cyber, pues este mutante ahora está increíble. Bueno, también le mejoraron sus daños múltiples, chicos. Le mejoraron sus daños en el plus. Le mejoraron 300 puntos de daño plus. Dirá Manu, entonces, ¿cuánto daño tiene? Pues este mutante tenía un daño múltiple de apenas 600 puntos. Apenas 600 puntos, o sea, una tontería. Pero ahora su daño real de múltiple es de aproximadamente 710 puntos. Es de 700 710 puntos. Por allí fue la matemática. Sigue siendo todavía un daño múltiple muy bajo, pero el detalle que lo potencia, chicos, es que también le mejoraron el fortalecimiento, o sea, le mejoraron todo al mutante, solamente le faltó mejorarle la velocidad. El fortalecimiento, chicos, este mutante tenía un 30% de fortalecimiento, ahora tiene un 45%, lo cual que ahora tenga más vida y más forta le da un valor más cuando ataque fortalecido. O sea, cuando este mutante se fortalezca, ok, literal puede pasar sin problemas a ser un mutante que pegue como si tuviera 900 puntos de múltiple y luego pum, puede pasar doble fortalecido a pegar como si fuera un mutante de 1100 o 1200, depende de los orbes. O sea, ya doble fortalecido pegaría como un Urgan, pero claro, con mucha más vida, más lento y cyber, así que un mutante que habría que testearlo, también lo voy a probar en el canal, entonces habría que probarlo a ver qué tal. Todavía el problema es que ya en Evo Alto, obviamente, con su velocidad ya se puede definir que no se puede usar, pero entre tanta vida y tanto fortalecimiento se pueden hacer cositas. 45% de forta es una locura total. Y bueno chicos, el sexto mutante que se puede usar ahora, bueno, diría que hay un empate entre dos, porque ese sería el Frankenjuajua. En realidad no lo mejoraron mucho, simplemente le pasaron la velocidad de 8.70 a 9.09. Ahora tiene la misma velocidad de la Cimod. Si hubiera sido más rápido que la Cimod, estuviera buenardo, pero de resto no fue así. Y bueno chicos, también este cambio va mencionado a aquellos menores al Evo 35 si no tienen un veloz, porque Frankenjuajua sigue teniendo la misma vida, 3142. El daño se lo dejaron igual del individual de esos 788 puntos, digo 688, lo cual es bastante individual.
Y bueno, el múltiple de apenas 296 puntos, que no está mal, pero en realidad está algo bajito. Pero también le mejoraron la absorción de vida del 50% al 60%, por lo cual se puede llegar a curar bastante. Más que todo, como lo he dicho, chicos, un cambio que favorece más que todo a aquellos menores al Evo 35 y tengan la suerte de obtenerlo, porque ya a partir del Evo 35 te va a salir al 1000% rentable en seguir usar la pesadilla viviente, que la pesadilla viviente tiene casi esas mismas estadísticas, pero claro, ella es de los mutantes más veloces del videojuego. Te sirve perfectamente para counterear Zeus, entre otras cosas. Obviamente Frankenjuanjua pega un poquito más de individual, pero Pesadilla pega más de múltiple, tiene más vida y como he dicho, la diferencia de velocidad es grande. Pero más que todo para aquellos menores al Evo 30, más que todo, que les toque, pues sería un veloz bastante grandioso. Y Manu, acabas de decir empate. Pues sí, chicos, otro cambio notable es el de otro monogen, chicos, y es Bárbaro, que lastimosamente no lo tengo. Pero bueno, chicos, a este mutante, tristemente, ok, le bajan la velocidad de 4.55 a 4.26, un punto negativo, pero la vida le suben 300 puntos de vida base. Por lo cual en platino le han subido 600 puntos más de vida. Los daños siguen igual. El daño individual sigue siendo de esos 1754 puntos. Y el neutro, que es individual también, sigue pegando lo mismo. No es nada mal de daño, o sea, el daño no está mal, pero su respuesta mejora del 35% al 40% de respuesta de base. No es nada malo. Y combinado con su nueva vida ahora, pues es un mutante que ya te digo yo. Lo que pasa es que tiene tiempo que no aparece en la tienda, así que por eso casi no lo mencionaba. Pero igual, se puede usar ahora Evo intermediario y Evo bajo sin problemas. Lo que pasa es que obviamente todavía es preferible sacarte un Bug Maurice, el Urgan, y hay otros sables como Heredero, ¿me entiendes? Pero está ahora casi a la par, casi, pero todavía no les iguala porque aquellos mutantes tienen más daño y bueno, no importa si tienes más porcentaje, si no tienes el daño como otros, porque bueno, todos el porcentaje se basa en el daño, o sea, todo habilidad es porcentaje de daño y bueno, y viceversa, ¿no? Entonces, Bárbaro, así que eso, chicos, eso. Esos dos quedarían en ese sexto lugar. Dirán, Manu, pero menciona ahora que Cabloide ahora sí se puede usar sin problemas. Sí, chicos, Cabloide ahora literal está siendo un mutante muy bueno. Por ciento, ¿dónde tengo mi Cabloide? Lo estoy intentando buscar. Pero Cabloide ahora se puede usar. Pero ¿qué pasa? Que el Cabloide solamente le mejoraron 3% de respuesta. O sea, lo que él hacía, lo sigue haciendo. Así que por eso no menciono el Cabloide. Como he dicho, el Asimov sigue fuerte, que fue otro que mejoraron. El Hydron ahora ya casi ni se usa. Dimension fue otro mutante que mejoraron, pero también solamente le subieron 3% de habilidad, o sea, respuesta. Por eso tampoco no lo menciono, porque ok, es de los mejores galácticos del juego. Spin Fury no lo menciono porque se sigue usando como se va a seguir usando. Más que todo, el Spin Fury fue nerf, o sea, le subieron 100 puntos de vida, pero le quitaron 7% de escudo y se nota demasiado, o sea, casi ni hace efecto su escudo, por lo cual todavía se puede seguir usando, pero como te digo yo, no es un cambio tan relevante como para mencionar en el video, al igual que Mimi Cronocurva, que le restaron 100 puntos de vida, eso igual hace que se siga usando. Por eso, chicos, aquí tienen este top 6 de mutantes que ahora se pueden usar. Obviamente los 4 primeros que he mencionado son los que principalmente se pueden usar en cualquier Evo. Obviamente hay mutantes que los reemplazan, pero lo que es el Hijo de la Tormenta y el Gar Zombie fueron los mejores afectados, se podría decir. Leviatán ahora está muy god para enfrentar sables. Fosforescente está bien. De hecho, puede combatir todavía galácticos. Es uno de los mejores porque tiene daño increíble. Pero bueno, todavía se nota esa poca vida. Y bueno, ya los otros dos que le mencioné, Simulacro de Combate no está mal, pero ya sería para Evos bajos. Pero habría que probarlo en Evo alto. Y bueno, Frankenjuajua y Bárbaro, que fueron buenas mejoras, pero no suficiente comparado con otros mutantes que ya existen. Por eso también, para menores del Evo 35 que los consigan de alguna manera, se pueden usar. Así que amigos, no olviden dejar ese poderoso like. Los invito a suscribirse, activar la campanita, porque les recuerdo, activen la campanita, suscríbanse nuevamente porque tendrán video obviamente jugando con Simulacro de Combate,
Hijo de la Tormenta con este nuevo cambio de balances y obviamente el Gar Zombie Soberano que pronto, pero que muy pronto tendrán video en el canal probando pues lo que sería ahora el mejor necro del videojuego actualmente. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. With the mob, suck a nigga, niggas up. High with the mob, suck a nigga, niggas up. High with the mob, suck a nigga, niggas up. Queen for the kings and the queens. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tighter, so he streamed me when he leave me.